cada uno de sus elementos componentes son parte o participan dentro de la dinámica de lo que hay en los movimientos. ¿Sí? Si recordamos un poco, ¿cuál era la función del massétero, por ejemplo? Elevar la mandíbula. El temporal, ¿cuál fibra afecta? Las anteriores, medias. Porque las horizontales, ¿qué hacen? Retruyen, ¿no? Se van para atrás. Los pterigoideos externos, ¿qué función tienen? Participan en los movimientos de lateralidad y cuando se contraen ambos va para adelante, ¿no? Protrusión. Y el pterigoideo interno, ¿para qué? Igual opera en los movimientos, ¿cierto? Entonces, eso es importante recordar para que cuando nosotros vayamos viendo y hagamos un examen de los movimientos, ¿sí?, podamos identificar esto, ¿no? Ahí están los masséteros, los pterigoideos internos, los temporales elevan la mandíbula. La función de cierre. Tenemos a los genioideos, los miloioideos y los ligástricos descienden, ¿no? Los movimientos de apertura. Tenemos a los pterigoideos externos, intervienen en los movimientos funcionales de apertura, protrusión y de lateralidad. El temporal y el ligástrico intervienen en la retrusión. Aquí hemos aclarado que es con las fibras horizontales, ¿no? Las fibras horizontales. ¿Y cuál de los ligástricos? ¿El anterior o el posterior? Porque son dos, ¿no? El vientre posterior y el vientre anterior. ¿Cuál de los dos participa en la retrusión? ¿Cuál sería? El posterior, ¿no? El posterior del ligástrico. Retrusión. ¿Está bien? Entonces, la mandíbula se mueve en estas tres dimensiones o planos, ¿no? ¿Sí? Tenemos al llamado plano sagital, el horizontal y un plano frontal, ¿no es cierto? En esas tres dimensiones se mueve la articulación temporomandibular. Por tanto, tenemos que saber cuáles participan en los movimientos sagitales, en los frontales, ¿sí?, y en el plano sagital también, ¿sí? Ahí podemos hacer la evaluación de nuestros músculos que participan en la dinámica mandibular. ¿Está bien? Ahí tenemos los diferentes tipos de movimientos, ¿sí? Hay que diferenciarlos. Si les pregunto cuáles son los movimientos mandibulares, por ejemplo, ¿cuáles son? ¿Cuántos movimientos hace la mandíbula? Son 8, ¿no? Siempre a partir de un punto de partida, ¿no? Se hace apertura, después cierre. Se hace lateralidad, centrífuga, izquierda, tiene movimiento de lateralidad, centrípeta, izquierda, derecha más bien, ¿no es cierto? Que es el movimiento de vuelta. Al otro lado también, movimiento de lateralidad, centrífuga, derecha, movimiento de lateralidad, centrípeta, izquierda, ¿no es cierto? A partir de un punto de inicio, ¿está bien? Centrífuga quiere decir para afuera, ¿no es cierto? Centrípeta hacia el centro, ¿sí? Y aquí vamos a diferenciar que hay los movimientos condilares, que son 8 también. ¿Recuerdan los movimientos condilares? Los vamos a ver más adelante. ¿Qué movimientos hace la TM? 2 movimientos solamente, ¿no? Rotación y traslación. ¿Y los movimientos forzados? ¿Cuáles serían? ¿Cuándo forzamos a hacer esos movimientos? Cuando tienes bruxismo, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo con los dientes? ¿Qué se llama ese movimiento de apretar los dientes hacia adentro? Intrusión, ¿no? ¿Sí? Y vamos a ver todos aquellos movimientos, ¿está bien? Vamos a recordar entonces los movimientos que hacen el cóndilo, ¿sí? Los movimientos condilares.
tenemos, este es el cóndilo, ¿no es cierto?, de la mandíbula. ¿Cuál es el primer movimiento? Protrusión. Segundo movimiento, retrusión. Hacia arriba, subtrusión. Hacia abajo tenemos la detrusión. Ahora estos movimientos se pueden combinar. Si la mandíbula va a ir hacia adelante y hacia arriba, se va a llamar prosubtrusión. ¿Sí? Ahora si la mandíbula, o si el cóndilo, perdón, va a ir hacia adelante y abajo, se llama prodetrusión. ¿Está bien? Si va a ir para atrás y para arriba, el cóndilo se llama resubtrusión. ¿Sí? Son los movimientos combinados, ¿no es cierto? Si la mandíbula va a ir para atrás y abajo, se llama redetrusión. ¿Sí? Por eso son los 8 movimientos que hace el cóndilo. ¿Está bien? Vamos a diferenciar los movimientos condilares, mandibulares, del ATM y los movimientos forzados. ¿Está bien? Bien lo decía hace un momento, ¿no? Los movimientos que hace el ATM, ¿cuáles son? 2 solamente. El movimiento de rotación y el movimiento de traslación. ¿Está bien? Rotación y de traslación. Todos estos movimientos se van a ejecutar a través de los ejes. ¿Sí? En cada plano de rotación se realiza alrededor de un eje, ¿sí? De un punto que se denomina eje. Tenemos 3 tipos de ejes: un eje sagital, un eje horizontal y uno frontal. A partir de esos ejes es que se van a realizar estos movimientos, ¿sí? Y vamos a ver entonces cuáles son. Tenemos el llamado eje de bisagra u horizontal, eje terminal de bisagra, ¿sí? De hecho, antes se creía que solamente la ATM realizaba este movimiento de apertura y cierre. De hecho, los primeros oclusores, ¿qué hacen? Que hasta ahora se tienen, ¿no? Utilizan más que todo en laboratorio. Solamente hacen esto: apertura y cierre, movimiento puro de charnela o de bisagra, le llaman, ¿no? Eso ha sido de inicio, ¿no? Ahora ya tenemos los articuladores que son semi-ajustables y los completamente ajustables también. ¿Por qué se llaman articuladores semi-ajustables, por ejemplo? ¿Por qué se llamarán así? Semi-ajustables. Porque casi, como dices, casi puede ejecutar todos los movimientos, ¿no? Un totalmente ajustable, sí. Además podemos adaptar a los ejes del propio paciente. Entonces, son realmente maravillosos porque podemos trasladar las relaciones cráneo-maxilares de ese paciente al articulador y ahí podemos estudiar, ¿no? Entonces, vamos al movimiento eje de bisagra, ¿sí? Dice que trazaríamos una línea imaginaria que pasaría por los 2 cóndilos, ¿no? Por los 2 cóndilos, ¿sí? A través de ese es que va a rotar y va a ser el movimiento de apertura y de cierre. Los cóndilos se encuentran en su posición más posterior, superior y medial de la cavidad glenoidea. Este concepto más o menos les recuerda algún concepto que han escuchado. Al concepto de relación céntrica. Al concepto de relación céntrica se adecua este concepto, ¿sí? Este movimiento más bien es reproducible y constante. Es el que más hacemos, ¿no? Apertura, cierre. Apertura, cierre. Ahora pueden haber cambios, ¿no es cierto?, en este movimiento de apertura y cierre. Como la anterior vez decíamos, puede llegar a cambiar este movimiento si es que el paciente pierde piezas dentarias, por ejemplo, ¿sí? Ahora, cuando le hacemos una prótesis, ¿puede cambiar también? Cuando hacemos ortodoncia, ¿no ve? ¿Cuál era la palabra clave la anterior vez? Adaptación, ¿no? Todo es un proceso de adaptación. Y esto es lo que pasa. Ahí está. Trazamos una línea imaginaria a través del centro de los
vamos a llamar eje, y a través de esto va a realizar su movimiento de apertura y cierre, de ascenso y descenso. ¿Sí? Dice que este movimiento es más reproducible, ¿no? Más fácil de lograr tal vez en el paciente. Luego tenemos al eje de rotación vertical o frontal. ¿Sí? Aquí tenemos un solo eje, que es este, ¿no? Cuando el código se desplaza de atrás hacia adelante y sale de su posición de bisagra terminal, mientras el opuesto se mantiene. Este se mantiene fijo y este se mueve, ¿no? Y va a realizar este movimiento. Es como si estaría agarrado, ¿no?, de una barra. Puedes hacer esto. ¿Sí? Eso es lo que hacemos en el movimiento, en el eje de rotación vertical o frontal. ¿Está bien? Luego tenemos al eje de rotación sagital. ¿Sí? De igual manera tenemos un solo eje, ¿no? Pero aquí cambia la forma, ¿no? En vez de estar agarrado así, está agarrado así, ¿no? Y realiza esta movimiento. ¿Sí? Ahí para abajo y para hacia un lado. Entonces hay que tomar en cuenta el tipo de eje que tenemos nosotros para los movimientos. ¿Está bien? ¿Cuál de los movimientos tiene dos ejes? El de bisagra. ¿Sí? Es el único, porque son los dos. A través de ahí va a rotar. ¿Está bien? Ahí rota. Y tenemos a las formas básicas de movimiento. Dice que en la articulación temporomandibular puede realizarse dos movimientos. Primero es de rotación, en el que va a rotar con la superficie inferior del disco, y el de traslación, que se realiza entre el disco y la fosa mandibular. Todos los movimientos prácticamente realizan eso, ¿no? Primero rotar y luego hacer traslación. ¿Sí? ¿Por qué hace esto? Porque primero rotamos para liberar los dientes anteriores, ¿no es cierto?, del traslape vertical. Si no, no podríamos hacerlo. ¿Quieres hacer un momento de protrusión y está así? No vas a poder. Primero rota y después recién hace la traslación. Ahí tenemos a la rotación, ¿sí? Dice que el cuerpo puede llegar a rotar sobre uno de sus ejes principales. Entonces la mandíbula gira, dice, alrededor, ¿sí? Pero hay un solo punto que no se mueve, que es el eje, ¿no? A través de esto gira, ¿no? Como un compás. Hace eso, ¿no? Gira. Este es el punto clave, ¿no? A través de esto va el movimiento de descenso, el movimiento de ascenso también. Y después hacemos la traslación, ¿sí? Movimiento de traslación. Se produce cuando este cuerpo es desplazado a lo largo de sus ejes principales. ¿Sí? El cuerpo se desplaza entonces desde un punto a otro. Y ahí vamos a experimentar un cambio de posición. Esta era su posición inicial y se desplaza hasta otro punto. ¿Sí? Entonces esos son los dos movimientos básicos que hace la T. Rota y se traslada, o de traslación. Y aquí vamos a ver los movimientos mandibulares que hemos visto hace un momento. Hemos dicho que son 8 movimientos habituales. ¿Sí? En muchos libros no toman en cuenta los movimientos de regreso, de vuelta. ¿Sí? Solamente dice apertura, cierre. El otro te dice lateralidad centrífuga, pero no te menciona la lateralidad centrípeta, que es el de vuelta. ¿Sí? No toma en cuenta. Por eso nosotros tomamos en cuenta estos 8 movimientos. ¿Está bien? Apertura y cierre. Protrusión y retrusión. Lateralidad centrífuga derecha. Lateralidad centrífuga derecha, que sería el de vuelta, ¿no? Lateralidad centrífuga izquierda y lateralidad centrípeta izquierda, que eso es el movimiento de retorno.
partir de un punto inicial siempre. ¿Está bien? El único que no tiene punto inicial debe ser el de cierre, ¿no? El momento de cierre, porque está en apertura, no hay oposición, ¿no? En cambio, todos los demás y ahí están los movimientos forzados. ¿Cuáles habrían sido los movimientos forzados? Intrusión, el de extrusión, que es el movimiento de vuelta, ¿no es cierto? El de retrusión y el de protrusión o de propulsión también, ¿no? ¿No es cierto? Aquí también le dicen retropropulsión. Entonces cuando va para atrás, ¿no? El movimiento forzado. Es el movimiento más corto, ¿no? Y el de vuelta sería el de propulsión. Y finalmente tenemos todos los movimientos combinados de una vez, que le vamos a llamar circunvolución. ¿Cuándo hacemos el movimiento de circunvolución? ¿Qué momento? En la masticación, en la fonación, ¿no? Estamos hablando y estamos realizando todos estos tipos de movimientos. Ahí se llama circunducción. ¿Está bien? Vamos a ver las posiciones mandibulares básicas. ¿Sí? Posición de máxima intercuspiración, ¿no? Posición de máxima intercuspiración o máxima intercuspiración cuspal también. ¿Lo dicen, no? En alguna literatura está así, en otras. O también, cuando sea en inglés, ¿no? Cambia. Posición postural mandibular. PPM. ¿No? Posición postural mandibular. Y tenemos a la posición retruida ligamentosa. Estas son nuestras tres posiciones mandibulares básicas. Si recordamos un poco, hemos visto la anterior, ¿no? Hemos dicho que es la posición de máxima intercuspiración. ¿Qué era? ¿Cómo se definía? Es cuando los dientes superiores contactan con los inferiores en el mayor número de puntos de contacto. ¿Sí? ¿Entienden? Mayor número de puntos de contacto. Aquí tiene que haber piezas que contacten entre sí, dado que si no hay dientes, no hay intercuspiración. O sea que es una posición netamente dentaria, ¿se puede decir o no? ¿Será? Sí, ¿no? Es una posición definida por los dientes, la máxima intercuspiración. Si no hay, no va a haber. Paciente que puede variar su posición de máxima intercuspiración en la medida que va perdiendo las piezas dentarias. Y eso es lo que sucede, ¿no? Vas perdiendo piezas dentarias, va habiendo menor número de puntos de contacto. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace el organismo? Siempre busca adaptarse, ¿no? Pierdes un punto de contacto, ¿qué hace la pieza? Busca inclinarse, ¿no? Para buscar otra pieza y buscar contacto con el antagonista. Cuando no hay antagonista, ¿qué hace la pieza? Se extruye, ¿no? Trata de salir de su alveolo para buscar contacto, porque es una posición natural. Todos los movimientos funcionales contactantes comienzan y terminan en la máxima intercuspiración cuspal. Es la posición fisiológica contactante más normal y frecuente. ¿Sí? Debería ser. ¿Sí? Puede variar en algún caso, pero normalmente lo es. ¿Sí? Ahora, la máxima intercuspiración también va a definir la dimensión vertical. ¿Sí? Define la dimensión vertical. ¿Qué pasa cuando no hay piezas dentarias? ¿Qué pasa con la dimensión vertical? Disminuye, ¿no? Entonces define también los dientes la dimensión vertical. ¿Sí? ¿Cómo podemos definir entonces la dimensión vertical? Aquí en uno de los conceptos dice que es la altura del tercio inferior de la cara, ¿no? Cuando el paciente está en posición
¿Cuál máximo? ¿No? Se denomina dimensión vertical oclusal. ¿Sí? Actualmente, ¿cómo define? Dice que es la distancia que existe entre dos puntos. Uno que sería fijo y otro móvil, ¿no? El fijo en el maxilar superior y el móvil en el maxilar inferior. ¿Sí? Y eso es lo que buscamos, ¿no? Cuando hacemos prótesis, por ejemplo, buscamos esa parte, ¿no? Para recordar cuáles son los 3/3 de la cara. Tenemos 3/3, ¿no? Uno superior, lo que se llama digestivo también, ¿no? Dice que va del nasion hasta donde comienza el cuero cabelludo. El nasion es en la unión fronto-nasal, ¿no? Y este punto craniométrico, ¿qué se denomina? El trichum, ¿no? El tercio medio o respiratorio va del nasion, ¿sí? ¿Hacia dónde? ¿Qué se llama este punto? Exacto. ¿Y el tercio inferior? Punta del mentón a la parte inferior de la nariz, ¿no? ¿Cuál de estos 3/3 es el que no se cambia? ¿Cuál de estos 3? A ver, cuando hacemos prótesis, ¿qué tercio utilizamos nosotros para hacer? Utilizamos el plano de Fox y de Camper para buscar paralelismos. ¿Cuál? No se cambia, no varía. El tercio medio o respiratorio. Este no va a variar nunca. Por eso utilizamos esto para hacer prótesis. ¿Dónde ponemos el plano de Fox cuando hacemos paralelismo? Podemos utilizar la línea de la base nasal, ¿no? Podemos utilizar la línea bipupilar o la línea de la ceja. ¿Sí? Los 3 planos están incluidos en el tercio medio o respiratorio. Para buscar paralelismo en el sector posterior utilizamos la línea auriculonasal, ¿no? Que trazado, ustedes lo hacen en el esqueleto, se llama plano de Camper, ¿no? ¿De dónde a dónde va el plano de Camper? ¿De dónde a dónde va el plano de Camper? Él cae, ¿no? Del conducto auditivo externo a la espina nasal anterior, ¿no? Así. Ahora sí, trasladamos eso a la piel, va de la parte media del trago, ¿sí? a la de la nariz, ¿no? Por eso este tercio es inamovible, es el tercio que utilizamos nosotros referencial, porque no cambia, ¿sí? Ese nos ayuda a hacer y construir las prótesis. ¿Está bien? Si vemos la posición postural mandibular, ¿qué dice? ¿En qué se diferencia de la dimensión vertical oclusal? En la dimensión vertical oclusal, aquí vamos a ver, en la dimensión vertical oclusal, ¿qué determina? Una máxima intercuspidación. ¿Sí? Ahí determina la dimensión vertical oclusal. En cambio, cuando buscamos la posición postural mandibular, dice que la mandíbula asume esa posición cuando el paciente está en una posición ortostática, es decir, de pie o sentada vertical 90 grados, mirando al horizonte, relajado, sin contacto dental, sin contacto dental, y los labios levemente cerrados. ¿Sí? Se pide al paciente que suelte o afloje la mandíbula, pero con los labios juntos. Aquí no hay oclusión. ¿Sí? No hay oclusión. ¿Cómo podemos conseguir la dimensión vertical postural? ¿Qué le podemos hacer al paciente? ¿Qué le podemos decir? En prótesis, ¿cómo nos enseñaban a hacer? ¿Se acuerdan? Les decía, largo rato, suelta. Y ahí se afloja.
esto es clave, que no hay. Por eso hacemos pues 2 milímetros, ¿se acuerdan? Para el freeway space, ser 2 milímetros, ¿no? Acá. Y aquí tenemos. ¿Sí? Es una posición, dice, estable. ¿Sí? Es una posición en la cual no se necesitan las piezas dentarias, como en la dimensión vertical o cruzada, porque no hay contacto dentario, ¿no? ¿Cómo se mantiene entonces cerrada la mandíbula? Por un equilibrio neuromuscular. ¿Sí? Es decir, cuando cerramos la boca, no lo hacemos forzadamente, no se cae, ¿no? Porque hay un equilibrio neuromuscular, ¿sí? Contra la gravedad, porque si no se caería la boca. Entonces, la posición postural mandibular define la dimensión vertical postural. Y aquí tenemos, ¿no? Atentos lo que dice, ¿no? Dice que es la posición postural mandibular, los cóndilos están ligeramente rotados hacia adelante, ¿sí? Y en el nivel o ligeramente protruidos, ligeramente para adelante, ¿no? Con respecto a su posición de relación céntrica fisiológica. Normalmente el cóndilo está en el centro, pero en la posición postural está ligeramente para adelante, ligeramente protruida, ¿no? Contra la pared. ¿Cómo podemos conseguir ahora la relación céntrica fisiológica? ¿Qué es la relación céntrica? ¿Cómo definiríamos la relación céntrica? Conceptualmente, ¿cómo se define? ¿Qué dicen los libros? Dice que es una posición anterior, superior y media, ¿no? Antes decían que la posición más posterior, ¿no? ¿Sí? Antes. Ahora dicen que es una posición más anterior y superior, ¿sí? Últimamente, pero lo que he leído, dicen que no hay una posición ideal, ¿no? Ya no hay una posición ideal para decir esta es, porque es la palabra clave, adaptación, ¿sí? Se adapta a todo lo que hay, ¿sí? Y no es que esté mal, ¿sí? No está mal, sino que se adapta, ¿sí? ¿Qué hacíamos nosotros para llegar a esa posición? La posición más posterior, o si quieren, la posición más superior, media. ¿Se acuerdan de esta maniobra? ¿Cómo se llama? Dawson, pero ¿qué más? ¿Cuál es su nombre completo? Andrea, ya se acuerdan. Se usan las dos manos. Entonces, ¿qué más se llaman? ¿Qué se llama? Pregunta para el examen, pregunta 2. ¿Qué era la otra vez? ¿Qué tenía que buscar para el día? Ya no me acuerdo, no me he notado. ¿Sí? Aquí lo que buscamos es llegar a esa posición, ¿no? Y es unimanual y aquí es bimanual, ¿no? Técnica bimanual de Dawson. ¿Sí? Pero es una posición forzada. El paciente no la puede hacer, por eso nosotros la hacemos, ¿no? Posición forzada. Y tenemos una posición retruida ligamentosa. Dice que es la posición más posterior del cóndilo dentro de la fosa mandibular. ¿Sí? Esta es una relación solamente articular, independiente del contacto dental. ¿Sí? No importa que los dientes. Y está determinado por el ligamento temporomandibular. ¿Dónde se inserta el ligamento temporomandibular? ¿Y qué función cumple? ¿Dónde se está insertando? En la parte superior. ¿Qué se llama esto? Borde inferior de la apófisis trigomal. Desciende y se inserta en el borde posto interno del cuello del cóndilo. ¿Sí? Cuello del cóndilo. Esta va a determinar la posición retruida ligamentosa. Hemos dicho que vamos a tener un punto de partida para todos los movimientos. ¿Sí? Ese
noción de máxima interconspiración. ¿Sí? Máxima interconspiración. Siempre revisamos eso en nuestros pacientes, ¿no? Que ver si tiene o no tiene. ¿Sí? ¿Qué es lo que buscan ustedes cuando, o más bien, qué hacen en su primera cita con sus pacientes de ortodoncia? La anterior vez les he preguntado, ¿qué hacen? Estaban tímidos, por eso. Nadie quería contestar. Pero ahora sí. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen en la primera cita cuando hacen el examen clínico en su paciente? Buscamos qué revisan. Vamos desde la relación molar, ¿no? Relación canina, guía anterior, ¿no? ¿Sí? Que nos van a dar un parámetro de cómo es que ese paciente, ¿sí? ¿Qué tipo de evolución tiene? Tal vez tiene mordida abierta, no lo sé. Va a ser nuestro punto de partida para todo. Entonces siempre nosotros revisamos qué tenga esto. Por el punto de partida del paciente vamos a hacer el examen clínico. Ahí está. Todos los movimientos funcionales contactantes siempre comienzan y terminan en máxima interconspiración. ¿Sí? Empiezan y terminan. Punto de apertura, máxima apertura y retorno. Volver a llegar a obstrucción. A ver, vamos a repasar los momentos de apertura. Al momento de apertura dicen que vamos a distinguir claramente, vamos a distinguir dos fases. ¿Sí? Para el momento de apertura, ¿qué es lo primero que sucede? Tiene que haber una rotación. ¿Sí? El primer movimiento que hace siempre es esto, rota. ¿Sí? Y la segunda fase es la de traslación. Y vamos a ver qué tiene que suceder para eso. Una rotación condylaris. ¿Qué es? Primera fase consiste en una rotación pura de los cóndilos, ¿sí? Sobre el eje de bisagra. ¿Sí? Sobre el eje de bisagra dentro de la cavidad glenoidea. Se produce una apertura menor, ¿sí? 19 milímetros a 20. ¿Para qué es esto? Como les decía hace un momento, para vencer el traslape, ¿no? De los dientes anteriores. ¿Sí? ¿Dónde se realiza esto? En el compartimiento inframeniscal. ¿Qué músculos son los que participan para descender la mandíbula? El músculo miloioideo, el genioideo y el vientre anterior del digástrico. ¿Sí? ¿Se acuerdan dónde estaba ubicado el miloioideo y dónde se insertaba? En la anterior clase hemos visto. Había Alzheimer. El miloioideo. ¿Dónde se inserta? Hemos dicho que forma el piso de la boca, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Dónde están las líneas miloioideas? En la cara interna de la mandíbula, ¿no? ¿Dónde más insertado? ¿En cuál? En el hueso hioides, ¿no? Piso de la boca. El genioideo. ¿Dónde se inserta el genioideo? Todos conocen. Hipófisis, geni, bien. ¿Superiores o inferiores? Inferiores, porque las superiores, ¿cuál se inserta? El genio grosso, ¿no? Y el vientre anterior del digástrico. ¿Dónde se inserta? Pregunta 3, va a ser para el examen. Ahora, la segunda fase, que ya es la de traslación. ¿Sí? Esta traslación produce la traslación del cóndilo mandibular y del disco, ojo, ¿sí? Hacia adelante y abajo. ¿Sí? Hasta que el
ligamento temporomandibular se tense y se llegue a una máxima apertura de 50 a 60 milímetros. ¿Sí? ¿Cuál es la función de los ligamentos? Limita los movimientos, ¿no es cierto? Limita. ¿Qué pasaría si este realiza más? 70, 80. ¿Qué le pasa a ese ligamento? ¿Se lesiona? ¿Qué se llama esa lesión? ¿Qué se llama esa lesión de los ligamentos? ¿Cómo? No. Pregunta 4 para el examen. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando un ligamento se tensa más allá de su límite, va más allá de su límite? Me están diciendo que la función es limitar los movimientos. ¿Sí? ¿Para qué pasa cuando se tensa más de lo que puede dar el ligamento? ¿Qué se llama esa lesión? ¿Eso dice? Bueno, se dice. Entonces, limitamos los movimientos, ¿está bien? A través del ligamento temporomandibular. ¿Interviene cuál? El compartimento suprameniscal de la articulación. ¿Sí? Ahora, esta acción muscular se va a complementar ¿con qué? Con ambos pterigoideos externos, ¿sí? Más propiamente el fascículo superior del pterigoideo externo. Tracciona el disco. Y el fascículo inferior del pterigoideo externo tracciona el cóndilo para completar la apertura. ¿Sí? Por tanto, el movimiento de apertura se realiza en dos fases. ¿Sí? En la primera fase de rotación y la segunda de traslación. Y vamos a tener el movimiento completo. ¿Sí? El movimiento completo. Y eso es lo que pasa con la rotación, traslación, acompañada del disco, ¿no? Así se ejecuta. Vuelo, rotación, traslación. ¿Sí? Rotación y traslación. Ahora, si ha hecho un movimiento de apertura, tenemos que devolver ese movimiento, que es el movimiento de cierre. Entonces aquí va a suceder lo opuesto, ¿no? ¿Cuál es el primer movimiento que se va a hacer? Primero es la traslación y la segunda fase es la de rotación. Vamos a ver. ¿Dónde parten los movimientos? Máxima intercuspiración. ¿Sí? Máxima intercuspiración. Ahí está. Máxima intercuspiración. Primer movimiento, fíjense la atento. Rotación para vencer justamente el traslado. ¿Sí? ¿Cuánto era? 19 milímetros más o menos, ¿no? Ahí dice 12. Rotación. Segundo movimiento, traslación. ¿Sí? Traslación. Máxima apertura. Máxima apertura. Ahora vamos a momento de cierre. Primero, traslación. ¿Sí? Y rotación. Para volver a máxima intercuspiración. ¿Está bien? Para volver a máxima intercuspiración. ¿Está claro? Sí. Ahora vamos a ver el movimiento de protrusión. ¿Sí? El movimiento de protrusión
igual manera, vamos a distinguir dos fases. ¿Sí? Primera fase, produce un libre descenso mandibular para salvar la interferencia. ¿Sí? Se realiza mediante rotación. Y la acción muscular corresponde al vientre anterior del digástrico. ¿Sí? Entonces, la primera fase siempre se hace movimiento de rotación. ¿Sí? ¿Qué músculo participa en la rotación? El vientre anterior del digástrico. ¿Sí? Vientre anterior del digástrico. ¿Sí? ¿Por qué se hace el movimiento de rotación primero? Para vencer, ¿sí? Para salvar la interferencia incisal. ¿Está bien? Para eso se hace el movimiento de rotación. La segunda fase tenemos la traslación. ¿Sí? Se produce traslación condilar de ambos cóndilos para adelante y ligeramente hacia abajo. ¿La acción a qué músculo corresponde? Ambos pterigoideos externos, ¿no? Ambos tienen que contraerse para realizar el movimiento de traslación. ¿Está bien? De igual manera, primera fase, rotación. Segundo, traslación. ¿Qué músculos participan en la rotación? ¿Cuál era? Vientre anterior del digástrico. ¿Sí? En la segunda, ambos pterigoideos externos. ¿Sí? Punto de partida de todos los movimientos, hemos dicho, máxima intercuspiración. ¿Sí? Máxima intercuspiración. Máxima intercuspiración. Y a partir de ahí, nuestro punto de partida, ¿sí? Está marcando la interferencia incisal, ¿no? Ahí, rotación, fíjense, para vencer eso. Vencemos esto. Y salís y traslación. Y volvemos, ¿no? Otra vez. Máxima. Es un momento de lateralidad, pero vamos a ver. Para que se realicen los movimientos propulsivos, no utiliza de rotación posterior, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahí está, máxima intercuspiración. Primer movimiento, rotación. ¿Qué músculo participa? Vientre anterior del digástrico. Y la traslación. ¿Qué se llama este fenómeno que se forma atrás? Es un ángulo abierto hacia atrás. Es un triángulo de base incisal hacia un ángulo. ¿Qué se llama esto? Cuando los dientes están en vis a vis. No. La guía incisiva sería
la guía que está realizando los incisivos inferiores sobre la cara palatina, ¿no? Hasta llegar a una posición de vis a vis. Ahora este espacio que se forma atrás, ¿qué se llama? ¿Qué se llama? ¿Conocen el fenómeno de Christensen? Ese es el fenómeno de Christensen. Eso. ¿Sí? Ese espacio que se forma en el sector posterior, ¿sí? Es un triángulo abierto hacia atrás, ¿sí? Se llama fenómeno de Christensen. ¿Sí? El fenómeno de Christensen. Si no hubiera fenómeno de Christensen, no se podría realizar un movimiento protrusivo. No se podría realizar. Ahora, en las escuelas náticas, por ejemplo, ¿qué nos han enseñado? El ser humano dice que tiene una oclusión mutuamente protegida, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es la oclusión mutuamente protegida? Aquí podemos aprovechar esto, ¿no? Dice que los dientes anteriores están protegiendo a los dientes posteriores en la dinámica mandibular. ¿No ven? Ahora, dice que los dientes posteriores protegen a los dientes anteriores en la posición estática, ¿no? Cuando estamos en máxima intercuspiración. Vamos a ver, ahí por ejemplo. Ahí los dientes posteriores están protegiendo a los anteriores. Por eso se llama oclusión mutuamente protegida. ¿Está bien? Esa es la oclusión mutuamente protegida. Vamos a ver el movimiento de reclusión. Dice que es el movimiento antagonista, es el movimiento de retorno, de vuelta. ¿Sí? ¿Qué músculo participa en la reclusión? El temporal. ¿A través de qué fibras? Horizontales. Muy bien. Y el vientre posterior del bigástrico. ¿Sí? De igual manera, aquí un movimiento que es al revés, ¿no? Un movimiento de retrusión, ¿cuál es el primer movimiento que se hace? Traslación. Y el último es el de rotación. ¿Está bien? Para volver al punto cero, que es más que una respiración. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Vamos a ver entonces el movimiento de lateralidad ahora. ¿Sí? Es el movimiento de la mandíbula hacia uno de los lados. Puede ser el lado derecho o el lado izquierdo. Dice que el lado hacia donde se dirige la mandíbula va a ser el lado de trabajo. ¿Sí? Y el otro lado se llama lado de no trabajo. ¿Está bien? ¿Sí? O lado de balanceo, como dice aquí. ¿Sí? Aquí vamos a ver una figura para que recordemos. ¿Sí? ¿A qué lado está moviendo su mandíbula la paciente? Entonces este es el lado de trabajo, ¿no? Y este otro lado sería balanceo. ¿Está bien? Lado de trabajo, lado de balanceo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Este sería el cóndilo de trabajo, ¿no? Y este de no trabajo o balance. Este no se mueve. Ahí vamos a ver.
torsión condilar. El cóndilo de trabajo rota sobre su eje vertical, ¿sí? Dentro de la cavidad glenoidea. ¿Está bien? El cóndilo de balanceo es traccionado por el pterigoideo externo y se traslada hacia abajo, adelante y adentro. En este caso, hemos visto que trabaja también el pterigoideo externo, pero para los movimientos de lateralidad solamente se tiene que contraer uno, ¿no? ¿Qué pasa si se contraen los dos pterigoideos a la vez? ¿Qué movimiento se hace? De protrusión, que va a llevar la mandíbula hacia adelante. ¿Sí? Cuando se hacen los movimientos de lateralidad, uno solo se contrae. ¿Sí? Entonces podemos hacer el movimiento de lateralidad. ¿Está bien? Solamente. Y ahí vamos a ver. ¿Sí? Se llama también movimiento de laterotrusión. Aquí tengo mi cóndilo de trabajo y mi cóndilo de... A ver, vamos a ver aquí. ¿Hacia dónde está yendo el movimiento? Hacia el lado derecho. ¿Cuál es el cóndilo de trabajo? Derecho. Y este lado, balanceo o de no trabajo. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál de los dos pterigoideos externos tendría que contraerse para realizar este movimiento? El derecho, ¿no? El derecho. ¿Está bien? No se olviden. Porque si se contraen los dos pterigoideos externos, ya no se hace movimiento de lateralidad, sino se hace movimiento de protrusión. ¿Sí? De protrusión. ¿Está bien? De protrusión. Vamos a recordar un poco de protrusión, después está el movimiento de lateralidad. Igual, punto de partida, ¿no? Máxima interconspiración, ¿sí? Para el movimiento de protrusión, primero rotación, hasta vencer, ¿no? Segundo movimiento de traslación. Y ahí se forma, ¿no? El fenómeno de... ¿Quién era? El fenómeno de Cristo. Y el movimiento de retrusión. Primero traslación y luego rotación. Ahora sí el movimiento de lateralidad. Ahí está el lado de trabajo, de no trabajo, una vista frontal. Fíjense. ¿Qué diente es el más importante para esto? El canino, ¿no? Anterior les dijimos, por eso es el diente más grande y más fuerte. ¿Sí? Si se fijan, el canino carga todos los dientes, tanto los dientes anteriores como los posteriores, de su lado y del contralateral también. ¿Sí? Porque hemos dicho que en los movimientos exclusivos no tiene que haber oclusión posterior. ¿Sí? Por eso protege. Doctor, ¿y qué pasa en aquellos pacientes que no pueden realizar movimientos de lateralidad? En esos cambia, ¿no? A veces no pueden realizar movimientos de lateralidad porque hay puntos prematuros de contacto. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que revisar también en nuestros pacientes? Por eso les decía, ¿qué hacen ustedes con sus pacientes en la primera cita?
tenemos que verificar si el paciente puede realizar todos estos movimientos. Si no puede hacer movimiento de lateralidad, seguramente hay algún tipo de interferencia. ¿Qué otra razón aparte de la interferencia? Falta de piezas dentarias, puede ser desgaste del canino. Si el canino se desgasta, por ejemplo, ya no hay una guía canina, ¿sí? La oclusión se llama función de grupo, ¿no? No solamente el canino va a realizar este movimiento, sino el premolar, los dos premolares, a veces hasta los incisivos toman eso, ¿no? Y se desgasta por el canino completamente. ¿Sí? ¿Qué es funcional que los primeros premolares puedan realizar estos movimientos? Sí. En los casos, por ejemplo, que el canino tiene algún tipo de anormalidad, ¿sí? El canino va a tener que adoptar eso, ¿no? Ya no va a ser guía canina como tal, sino va a ser en función de grupo, ¿me entiendes? Ya no solamente el canino solo, sino el primer premolar, a veces el segundo premolar también, hasta el primer molar, muchas veces. ¿Sí? Por eso es tan difícil inclusive hacer prótesis en un canino. Es el diente más difícil de reemplazar. Por esto, por la función. ¿Qué pasa si tú le pones un jacket, por ejemplo, al canino? Tanto realizar el movimiento de lateralidad, se perfora, ¿sí? Y si no se perfora, salta. Todo el tiempo está el paciente con su corona en la mano, porque no es capaz de realizar esta función. Por eso se dice que debería llevar metal, ¿no ves? Ahora, si haces, por ejemplo, un implante de canino, ¿sí? Solito no va a poder hacerlo, porque la función va a destruir el implante, ¿sí? Entonces ahí tienes que dejar tu oclusión en función del grupo. No solamente darle esa función al canino, sino al primer y segundo premolar también, ¿sí? Por eso te digo que es bien difícil reemplazar al canino. Para prótesis igual, para prótesis total, ¿no? Es decir, que en los movimientos, al realizar los movimientos exclusivos, tienen que realizar el punto de contacto entre premolares Sí, y desocluir el resto de los dientes. exactamente. Ya no solamente el canino has visto que él solito hace, ¿no ve? Desocluye a todos, ya no va a poder hacerlo. Entonces tiene que ayudarse de primer premolar, segundo premolar, a veces primer molar también, ¿sí? Ya no puede cargar el canino solo a todos los dientes, ¿sí? No se olviden que para los movimientos exclusivos no tiene que haber oclusión posterior, ¿está bien? Entonces, y aquí se forma, ¿no? También el llamado ángulo de Bennett, ¿no? Es la trayectoria del cóndilo durante los movimientos horizontales laterales. Cuando realiza, por ejemplo, el movimiento hacia el lado izquierdo, ¿sí? El cóndilo hace su traslado, su traslación. Entonces ahí se forma este ángulo, llamado ángulo de Bennett, ¿no? En los articuladores semiacusables todavía presentaba, ¿no? El ángulo de Bennett, ¿o no? ¿Usan ustedes el articulador? No. Pero los veo comprando, pidiendo rebaja, pero no lo usan. No lo usan. ¿Se pueden registrar los movimientos? Tenemos el registro, ¿no? Gráfico de los movimientos, ¿sí? En sagital, en horizontal y en frontal, ¿sí? ¿El sagital qué se llama? Este gráfico. Este es el escudo frontal. En sagital. ¿Eso saben eso? ¿Y el diagrama de quién? De Poucet. Eso, ¿ves? La serie se acordaba, pero el Alzheimer puede más, ¿sabes? ¿Sí?
ver el registro gráfico de los movimientos mandibulares en lo que se llama la rota de Krippmann, ¿no? Todos los movimientos empiezan en ¿qué? Máxima interpospiración, ¿no? El movimiento de se compone de tres fases. El movimiento de apertura, la mandíbula desciende. ¿Sí? ¿Cuánto? Más o menos. Rotación primero. Ya. ¿Y de traslación? 5 centímetros. 4 traveses de dedos, ¿no? A ver. Si tus dedos son gruesos, 3. O tal vez tu apertura está reducida. ¿No? Hay que revisarlo. Y llegamos a la posición de máxima inspiración y luego al de cierre. ¿Sí? Dice que cuando se realiza de manera correcta debería tener la forma de un balón de fútbol americano. Geométricamente, ¿qué forma es esta? Un óvalo. Un óvalo. ¿El escudo de quién? El Capitán América. ¿Dónde empiezan los movimientos siempre? Sí, máxima interpospiración, ¿no? Realiza un movimiento bordeante superior lateral izquierdo. Segundo movimiento, bordeante de apertura lateral izquierdo. ¿Sí? Hay 3, bordeante superior, derecho y la máxima, ¿no? Bordeante de apertura lateral derecho, llegamos a posición de máxima interpospiración y finalmente en la posición postural. No todo el tiempo estamos en máxima interpospiración, ¿no ve? Estamos en posición postural para que darle descanso. Si no hay posición postural es cuando vienen los inconvenientes, ¿no? Dolor muscular, ¿sí? Y tenemos el diagrama en general. Esta es una vista sagital, ¿no? Máxima interpretación, rectibilidad, posición céntrica, máxima abducción, ¿no? Te dibujan. Siempre empiezan